Ayer veíamos un poquito cómo va a estar estructurada la asignatura, que van a ser 3 temas conjuntos y va a haber en paralelo también un tema de laboratorio con otros 2 profesores. Yo les daría la parte teórica. Ayer veíamos las cosas que se iban a ver en la parte teórica, básicamente el modelado a propósito de control, la respuesta del sistema realimentado y el diseño del sistema de control. Vimos algunas cositas muy por arriba en términos de materia. Básicamente vimos algo de historia y después de materia lo que vimos fue que los procesos tenían diferentes tipos de variables, que había que tenerlas bien claras. Hoy vamos entonces a profundizar justamente en eso, en lo que sería el modelado de procesos, en particular cuando modelamos con propósito de control. Vamos a aplicar entonces hoy sí lo que sería la transformada de Laplace. Vamos a ver solamente lo que nos interesa a nosotros, la transformada de Laplace, dárselo lo más sencillo posible. Y para poder aplicarla necesitamos, si hubiese alguna no linealidad en las expresiones que nos salen, tendríamos que aplicar la linealización. Así que vamos a ver también el tema de la linealización. Luego les compartiría una guía de ejercicio y ahí entonces ya tendríamos unas primeras cosas que tendríamos que hacer. Recuerden que al término de este tema, entonces ya vendría un primer setup. La clase de ayer, prácticamente todo lo que vimos está en el primer capítulo de Logata. Lo que estaríamos viendo hoy serían los capítulos 2, 3 y 4. Por supuesto no completos, no toda la profundidad que está en ese libro, pero es básicamente lo que tienen ahí, modelado, transformada de Laplace y lo que serían las funciones de transferencia, diagramas de bloque, álgebra de bloques, todas estas cosas que las vamos a ver hoy y espero que lo entiendan lo mejor posible. En ADECA yo también les pondría un enlace a este libro que lo podrían consultar. Entonces, siempre me gusta partir diciéndole, recordándoles, que lo saben seguramente, que para poder controlar bien un proceso hay que conocer bien cómo funciona, conocerlo desde el punto de vista incluso del modelo dinámico, del modelo matemático que estaría representando esas variaciones de la salida a partir de las variaciones de las entradas. Es lo que nos interesa entender matemáticamente, expresarlo de alguna manera. Ese modelo se puede obtener analíticamente y se puede probar también cómo funcionan en simulación los controladores que se le apliquen a ese modelo para poder ver realmente cómo está respondiendo. Si está respondiendo rápido, si es lento, sobreamortiguado, subamortiguado. Todas esas cosas que van a ser índices de desempeño que también serán objetivos de estudio en esta asignatura. Y así entonces poder comparar diferentes sistemas de control y ver cuál funciona mejor que otro. El modelo se puede obtener de forma experimental, con determinadas técnicas que no nos competen en profundidad en este curso, pero algo de ellas vamos a ver en el último tema cuando veamos caracterización dinámica de los procesos para poder aplicar entonces síntesis de controladores con técnicas experimentales. O también ese modelo se puede obtener de forma analítica. Y ese modelado analítico y con propósito de control es justamente lo que vamos a hacer. Modelar analíticamente el comportamiento dinámico de los procesos es lo que pretendemos hacer para poder posteriormente interpretar cómo varían sus salidas en la medida que yo varío las entradas. Esto es un grafiquito que veíamos ayer. Los que vinieron ya lo conocen, los que no, aprovecho entonces para hacerles ver que es importante ahora para nosotros representar ese proceso, esa planta, ese sistema que queremos controlar de esta manera. Va a ser un bloque, que eso va a de alguna manera esconder ahí dentro de ese bloque esa matemática que hay detrás de todas las variaciones de ese proceso, que va a tener salidas y entradas. Las salidas van a ser las variables medibles, las variables que yo de alguna manera quisiera controlar, lo que va a ser para mí los objetivos de control. Pueden haber algunas salidas que yo no mido, porque no quiera, porque no sean lo que yo quiera controlar, pero que también son variables de ese proceso. Puede que haya algunas incluso que ni siquiera sean medibles, pero también son salidas de ese proceso, son lo que se llaman estados de ese proceso. Los valores de esas variables conforman parte del estado de esos procesos. Entonces, esas variables que sí puedo medir y que de alguna manera son las que pudieran ser los objetivos de control,
son, por ejemplo, temperatura, flujo, nivel, posición, velocidad. Esas son las cosas que yo necesito controlar. Pero para variarlas, para llevarlas al valor que yo quiera, necesito entonces tener ciertas variables que van a ser para ese proceso entradas, variables que yo puedo manipular, variables que yo puedo cambiar. Y que cambiarlas impacta directamente en las variables que yo quiero controlar, en las variables que yo mido, en las variables que son para mí los objetivos de control. Ahí podría ser, por ejemplo, la corriente que circula por una resistencia eléctrica para poder aplicarle más o menos calor a un horno. Entonces, con ese calor que yo le doy, con la circulación de corriente, yo podría estar variando la temperatura, que sería para mí el objetivo de control. O podría ser una válvula que yo abro o cierre para entonces garantizar la cantidad de fluido que entra a un tanque, y con esa cantidad de fluido yo manipulo de alguna manera y modifico el nivel que se alcanza en ese tanque. Entonces, esas variables que yo puedo modificar a mi antojo, que son entradas al proceso y que modifican la variable que van a ser objetivos de control, resulta que no van a ser las únicas que modifican esas salidas. Hay otras variables que también son entradas al proceso, que son las llamadas variables perturbadoras, que también modifican esas salidas, pero yo no tengo control sobre ellas, yo no las puedo alterar. Y ahí está entonces temperatura ambiente, humedad relativa, cuando en un sistema, en un servomecanismo cambia la carga, en un elevador, por ejemplo, cambia la cantidad de personas que entran o salen. Eso yo no lo sé, yo no lo puedo manejar, ¿entiendes? Y son cosas que impactan en el funcionamiento del sistema de control. Entonces, esos van a ser perturbaciones, también entradas al proceso, pero que yo no puedo manipular. En resumen, tenemos entradas manipulables, las que yo sí puedo cambiar, entradas no manipulables, perturbaciones, que yo no puedo hacerle nada, y ambos tipos de entradas impactan directamente sobre las variables que van a ser mis objetivos de control. Al final, yo lo que deseo será medir estas variables, compararlas con el valor que yo quiero y calcular algo que me indique cuánto debo poner acá en las variables manipulables para justamente llevar estas variables, que son mis objetivos de control, al valor que yo quiero. Y ese va a ser el controlador. ¿Ok? Pero por lo pronto vamos a intentar modelar algunos procesos. Vamos a partir con procesos sencillos y lo vamos a ir complicando cada vez. Empecemos por, bueno, recordemos que son diferentes los tipos de variables que tendríamos, las variables manipulables, las perturbadoras y las variables a controlar, y eso lo tenemos que dejar bien claro. Y ayer veíamos este proceso. Ahí incluso lo que hicimos fue, cada una de estas letricas las pusimos en el pizarrón e identificamos qué cosa era cada una de ellas. ¿Bien? Y aquí está. Todas esas letricas representan parámetros del funcionamiento de ese sistema, que es un tanque, para los que no vinieron ayer, es un tanque que recibe un fluido a cierta temperatura, de él conozco la densidad y el calor específico, se acumula ese fluido en el tanque y adquiere cierto nivel y sale por una tubería el fluido con otra temperatura, que va a ser la temperatura T2, la que se alcanza dentro del tanque, porque esa temperatura con que entra el fluido se modifica por un serpentín, digamos, que estaría por él circulando vapor y cediéndole calor a este fluido. Para considerar que esa temperatura es homogénea dentro del tanque, tengo un agitador y eso me garantiza decir que, bueno, en todo este fluido yo voy a tener la temperatura T2 y va a ser la misma con la que sale del tanque. Conozco también el área de la sección transversal, que la voy a considerar constante. Entonces ahí hay una serie de elementos que forman parte de ese proceso. Entre ellos hay tres que son constantes, que no cambian, pero siguen siendo parámetros del proceso, que sería la densidad, el calor específico y el área del tanque. Eso no cambia. ¿Ok? Pero todo lo demás varía. Y si varía, son variables. Matemáticas son las letricas que ponemos, que pueden tener ciertos valores que pueden cambiar. Y en este caso cambian en el tiempo. Porque estos son procesos que cambian dinámicamente, no son procesos que cambian de forma instantánea. Tardan un poquito en alcanzar cierta temperatura, el nivel ese no sube instantáneamente a un valor, sino que poquito a poco sube o poquito a poco baja, todas estas cosas. Entonces, variables ahí que tendríamos, el flujo que entra, que yo lo puedo cambiar.
cambiar a mi antojo, porque fíjense que tengo una válvula aquí, entonces yo puedo manipular ese flujo. La temperatura que entra, que la define el proceso anterior. Yo esta temperatura no la puedo cambiar yo en este proceso, esta no la puedo cambiar, yo cambio esta, pero esta me la da el que está atrás. Tengo como variable también el nivel. Tengo como variable también la temperatura 2. Y tengo como variable también el calor que yo le suministre, que ojo, también lo puedo manipular. Y tengo también como variable el flujo que sale. Aquí T2 es la misma que está acá. Entonces, de todas ellas, entradas manipulables, ¿cuáles van a ser? De los que no vinieron ahí. Manipulables. El nivel del caudal del... Las que yo puedo manipular directamente. Directamente. ¿La temperatura 2? Directamente. No. Temperatura 2 yo la puedo manipular indirectamente. Pero directamente, ¿ya? ¿qué es lo que yo sí puedo cambiar para poder cambiar esa temperatura? El vapor. Yo puedo cambiar el caudal de vapor, en definitiva, aquí yo lo estoy representando con esa Q, Correcto. que es la cantidad de calor que yo le estoy dando al sistema. Entonces yo con esta válvula, yo lo que varío esta Q, que después ella va a cambiar esta T2. ¿Ok? ¿Y qué más puedo manipular? ¿El flujo 2 también lo puedo? ¿Debería? ¿O la entrada? Directamente no, yo sí puedo manipular el flujo 1. El flujo 1 yo sí lo puedo manipular, porque yo puedo cambiar con esta válvula cuánto me entra. Y claro, en función de cuánto yo he hecho acá y el nivel que se alcance, ese determinará el flujo 2. Perfecto. ¿Ok? Entonces, manipulables de verdad, entradas a ese proceso, de las que yo puedo cambiar a mi antojo, van a ser Q, que lo manipulo con esto, y F1, que lo manipulo con esta otra. Esas son mis entradas manipulables. Hay una entrada también que es perturbadora. Hay algo que entra a ese proceso y que yo no lo puedo cambiar, pero sin embargo sí me impacta en el valor de T2, por ejemplo. ¿Quién sería? Temperatura ambiente. Sí, pero no la tengo considerada. Y como no la tengo considerada, ni la menciono. Pero efectivamente, la temperatura ambiente es una perturbación que podría cambiar T2. Pero aquí está la temperatura con que entra. Eso es una variable, eso cambia. Pero quien lo manipula, quien lo cambia, es el proceso anterior. Aquí no. La densidad la consideramos constante. Y el calor específico también lo vamos a considerar constante, así como el área. ¿Okay? Pero lo que sí puede variar es T1. Porque el proceso de atrás me puede mandar ese fluido más caliente o más frío. Piensen ustedes en una planta completa, industrial. ¿Okay? Esto está llegando de algún lado con cierta temperatura. ¿Okay? Puede que esto yo diga, no, eso es temperatura ambiente. Y ahí sí. Ese fluido llega a temperatura ambiente. Y yo no tengo control sobre la temperatura ambiente. Es la que sea. Entonces, este T1 va a ser una entrada también a mi proceso, pero es una entrada perturbadora. No es una entrada que yo pueda manipular. Y esas tres variables, el flujo de entrada, la temperatura de entrada y el calor que le suministro, van a modificar los valores que adquiera la temperatura en el tanque, que es la misma con que sale, el nivel que se adquiere en el tanque y el flujo que sale del tanque. Entonces, temperatura, nivel y flujo de salida van a ser las salidas de mi proceso, los posibles objetivos de control. Yo quisiera controlar a lo mejor la temperatura 2 porque de eso depende, no sé, a lo mejor una reacción química que hay ahí. La calidad de esa reacción química, que tiene que ser a cierta temperatura exacta, porque si no, no funciona correctamente el reactivo. ¿Ya? O yo quisiera a lo mejor controlar el nivel por un problema de seguridad, porque yo no puedo permitir que el tanque se bote. Tampoco puedo permitir que el nivel caiga por debajo del serpentín porque explota. ¿Ok? Entonces, por un tema de seguridad, a lo mejor yo quiero controlar el nivel. Y por un tema de producción, a lo mejor yo lo que quiero controlar es F2, porque yo quiero maximizar la producción de ese fluido, de esta cosa que yo estoy calentando aquí y llevándola a T2, y yo quiero maximizar la cantidad que obtengo. Entonces, F2 estaría como vinculado a la producción de esa planta. ¿Okay? Entonces, cualquiera de las tres, importantísima.
son posibles objetivos de control. ¿Ok? Pero vamos entonces a intentar modelar eso, modelarlo matemáticamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona ese proceso desde el punto de vista matemático? Bueno, aquí está el análisis de las variables que ya de alguna manera lo hicimos. F1, vamos a considerar lo que es el flujo volumétrico, ¿ya? O sea, en metros cúbicos por hora, por ejemplo, de entrada, que puede ser manipulado por la válvula de flujo. F2 también va a ser, para mí, F, flujo volumétrico, metros cúbicos por hora también. Sus variaciones alrededor del punto de operación lo voy a considerar proporcional a las variaciones de la presión hidrostática del fondo del tanque. O sea, he sabido que el flujo que circula por una tubería que esté en el fondo de un tanque va a depender del nivel, porque en realidad lo que depende es de la presión. Mientras más presión haya a la entrada de una tubería, más rápido será el flujo con que sale por ella. Y esa presión es proporcional al nivel, a la altura de la columna líquida que la genera. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a considerar, y después vamos a entrar un poquito más en detalle en esto, es que el flujo de salida, sus variaciones, van a ser proporcionales a las variaciones del nivel, que es lo que genera la presión, que hace que fluya el fluido. Por su parte, tendríamos entonces la temperatura T1, que depende del proceso anterior. Es una entrada, pero que yo no la puedo manipular. T2 es la temperatura que se alcanza en el tanque. Entonces, no es que yo la manipule directamente, o sea, yo no tengo una válvula para cambiarla, es mi salida, es el posible objetivo de control. ¿Okay? Tengo también el calor que le suministro, que lo puedo manipular también por la válvula de flujo, por la válvula de vapor. Y tengo también el nivel, que es lo que representaría de alguna manera también cuánta masa se ha acumulado en ese tanque, y en función de la cantidad que se ha acumulado será el nivel que se habrá alcanzado. Tengo una serie de constantes que también forman parte del modelo matemático, pero que son valores que son constantes, no cambian. ¿Ya? Densidad, calor específico y el área de la sección transversal del tanque. Yo le fui poniendo aquí las unidades de medida, que es súper importante que hagan el análisis dimensional de todas estas cosas. Obviamente yo lo estoy poniendo, por ejemplo, aquí densidad en kilogramos por metro cúbico, pero a lo mejor a alguien le interesa la densidad en gramos por centímetro cúbico. No sé. Pero al final, en definitiva, unidades que tienen que ver con la densidad. Ya habíamos dicho también, los objetivos de control podrían ser temperatura, que determina la calidad del proceso, el nivel del líquido en el tanque por razones de seguridad, y el flujo de salida, que determina la productividad del proceso. 3 elementos que de alguna manera son los que posiblemente yo quiera controlar. Y llegado a este punto, una vez que ya yo analizo mi proceso de él, defino cuáles son mis variables, cuáles son mis constantes, de las variables las clasifico en cuáles son de entradas manipulables, de entradas perturbadoras, y cuáles son mis salidas, posibles objetivos de control. Entonces paso a lo que sería establecer las relaciones matemáticas que hay entre esas variables. Para poder establecer esas relaciones, con lo que cuento es con las leyes de la termodinámica, las leyes de la química, de la física, o incluso ecuaciones que relacionan variables que yo podría conocer también. Hay una ley bien conocida en termodinámica que es la que me permite hacer balances de masa, ¿ya? Porque toda la masa que entra a un sistema menos la masa que sale de un sistema, de ese mismo sistema, tiene que ser igual a la masa que se acumula, porque no desaparece. ¿Ok? A no ser que haya un proceso a velocidad de la luz donde podría haber cierta conversión de masa en energía, pero no estamos ahí metidos. ¿Ok? También están los balances de energía que salen de las leyes de la termodinámica, de la conservación de la energía. Sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso es lo que me dice, así como que literalmente la ley de la termodinámica. Y luego existen ciertas relaciones que también podríamos establecer. En este caso en particular, podemos establecer un balance de masa. Porque yo sé que a este proceso le está entrando un fluido, se está acumulando en el tanque y le está saliendo un fluido. Por tanto, yo podría hablar de que
a ese fluido le entra una masa, llamémosle M1, a ese tanque le entra una masa M1, le sale una masa M2 y yo sé que en su interior se acumula cierta masa. La ley de la termodinámica lo que dice es esto: masa que entra menos masa que sale tiene que ser sí o sí igual a la que se acumula. No puede desaparecer nada. ¿Ok? Pero esto es una ecuación estática. Una ecuación que me establece el balance de masa estático en el sistema. Yo no sé qué está pasando ahí por unidad de tiempo. Entonces, desde el punto de vista de control, a nosotros nos hace falta siempre saber qué es lo que pasa en el tiempo, cómo cambian las cosas en el tiempo. Y para eso, lo que hacemos es que derivamos esa ecuación matemática. Entonces, cuando yo derivo la masa que entra, la masa, que es en kilogramos, su derivada con respecto al tiempo, es la cantidad de masa por unidad de tiempo, o sea, la velocidad con que circula la masa. El flujo másico que le entra al sistema. Flujo másico, yo le podría poner en unos puntos, es una forma de representarlo, o es en definitiva la derivada de la masa con respecto al tiempo, o simplemente G1 en el tiempo. G1 es el flujo másico que está entrando a ese sistema en el tiempo. La velocidad con que está entrando masa a ese sistema en el tiempo. Por supuesto, también tengo que derivar esta. Y tengo entonces la masa por unidad de tiempo que está saliendo de ese tanque. ¿Ok? Y derivo esta también, pero eso lo voy a dejar así tal cual. Y ya ahora tengo una expresión que no es estática como esta. Ya ahora sí estoy representando cómo varían estas cosas. Bueno, la masa que se acumula es una masa que se acumula en el tiempo. Estoy hablando ahora de la velocidad con que entra masa a ese tanque, la velocidad con que sale la masa de ese tanque y la variación de la masa, la derivada en definitiva es una variación. Mide la variación de la masa que se acumula. ¿Ok? Y aquí viene entonces ahora una relación matemática que se conoce. Si yo conozco la densidad de un fluido y lo multiplico por el flujo volumétrico, obtengo como resultado el flujo másico. Entonces, el flujo másico es densidad por el flujo volumétrico. Estoy hablando aquí de los kilogramos por hora, por ejemplo, que van a ser igual a, ¿qué cosa es la densidad? Los kilogramos por metro cúbico. Por, ¿qué cosa es el flujo volumétrico? Los metros cúbicos por hora. ¿Ok? Así que metros cúbicos se van por los metros cúbicos, kilogramos por hora es igual a kilogramos por hora. Eso está perfecto. Si yo multiplico densidad por flujo volumétrico, tengo como resultado el flujo másico. ¿Entonces la temperatura influye más? Si la temperatura cambiara el volumen específico del fluido, sí. Pero no lo vamos a considerar. Realmente estas cosas son tan complejas como uno las quiera ver. Pero desde el punto de vista, uno, didáctico y otro, ingenieril, no lo podemos tener en cuenta todo. Porque si no sería demasiado complejo. Entonces vamos a considerar que no está muy lejos de la realidad, que la temperatura no cambia el flujo volumen, el volumen específico de la sustancia con la que esté trabajando. ¿Ok? Pero ciertamente se lo cambia. Bien, tenemos esta ecuación, pero de esta ecuación podemos llegar entonces a que la densidad por el flujo que entra, flujo ahora volumétrico, ya no másico, menos la densidad por el flujo volumétrico que sale, tiene que ser igual a la masa que se acumula. ¿Y cómo calculo la masa que se ha acumulado en el interior de ese tanque? La masa que se ha acumulado en el interior de ese tanque
Depende de la posición del tiempo. Sí, pero la masa que hay en el interior del tanque sería la densidad de ese fluido por el volumen del tanque. El volumen que se haya logrado alcanzar en el tanque, no cualquiera, el volumen que se haya alcanzado de ese fluido en el tanque. Y el volumen, a su vez, es el área por la altura. ¿Ok? Por tanto, esta masa yo la puedo sustituir aquí como la densidad por el área por la altura, que de todas estas tres cosas, lo que yo sé que cambia es la altura. Porque la densidad es constante y el área es constante. Así que lo que cambia es la altura. La derivada de esto con respecto al tiempo. ¿Ok? Y estoy considerando, y vuelvo ahora a un criterio ingenieril, que la densidad tampoco cambia, ni siquiera con la temperatura, lo cual no es tan así. Lo que cambia en realidad es la viscosidad, pero digamos que la densidad voy a considerar que también es constante, independientemente de la temperatura. Así que la densidad con que entra es igual a la densidad con que sale, que es igual a la densidad que está dentro del tanque. ¿Ok? De las derivadas, yo puedo sacar las constantes. Dejo siempre dentro de las derivadas las variables y después ahí buscaré cómo derivar esa variable. Pero las constantes pueden salir. Así que llego a la expresión que sería densidad por flujo 1 en el tiempo menos densidad por flujo 2 en el tiempo igual a densidad por el área por la derivada de la altura en el tiempo con respecto al tiempo. Y como estoy considerando que las densidades no cambian, todo eso se me va. Y llego como resultado a esta expresión. ¿Qué es esto que les tengo puesto? ¿Ok? Fíjense que partí de aquí. ¿Qué es lo que viene de la ley termodinámica? Que me dice que toda la masa que entra menos la que sale tiene que ser igual a la que se acumula. La verdadera ley es esa. Habla en términos de masa. Por eso es que se pone esta expresión, que es el flujo másico, ya con respecto al tiempo. El flujo másico que entra menos el flujo másico que sale tiene que ser igual a la variación de la masa que se acumula. ¿Ok? Pero, con todas las consideraciones, en particular el hecho de que la densidad sea constante, yo he logrado expresar esa ley de esta manera, que me dice que el flujo volumétrico que entra menos el flujo volumétrico que sale es igual al área por las variaciones del nivel, que son como las variaciones del volumen en el tanque. Entonces, esto aparentemente es una especie de balance de volumen. Todo el volumen que yo echo menos el volumen que saco tiene que ser igual al volumen que se acumula, ¿verdad? Bueno, pues eso no es la ley de la termodinámica. Pero en este caso particular, como consideré que las densidades eran constantes, llegué a esa expresión. Y a esta expresión se llega mucho, porque justamente se considera la densidad constante. Pero ¿qué pasaría si yo trabajo con gases que son compresibles? La densidad no es constante. Entonces no llegaría jamás a esta expresión. Me voy a quedar aquí. Disculpe, el gas depende de la presión. El gas, su densidad depende de la presión. Ahí sí cambia, y mucho. No es como el líquido, que tú le puedes cambiar la presión y no cambia su densidad. Le cambias la temperatura y cambia un poquito, pero no tanto. Entonces yo en los líquidos sí puedo hacer esta consideración de que la densidad es constante. Cuidado, porque si es una reacción química y yo estoy trabajando con fluidos diferentes, que lo estoy mezclando, cambia también la densidad. Entonces hay que tener cuidado bajo qué condiciones yo estoy trabajando para realmente poder establecer las leyes que me permiten modelar el proceso. ¿Ok? Bueno, al final llegué a esto, pero quiero dejarles en claro que llego a esto, y de hecho esto se puede poner prácticamente, ya ustedes ven un proceso, es un fluido, las densidades son constantes, y ponen esto directamente. Esta expresión va a aparecer muchísimo en el modelado de los procesos. ¿Ok? Pero quiero dejarles claro que no siempre es así, porque eso en realidad
vino de acá, del balance de masa. Que aquí ahora se haya convertido en un aparente balance de volumen, no significa que siempre se va a cumplir. En masa siempre se va a cumplir, pero en volumen solamente si las densidades son. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos una primera expresión que tiene como característica que es una ecuación diferencial. Es una ecuación que tiene una derivada metida en el medio. Y recuerden que mis salidas, porque yo lo que necesito es poner ahora las salidas en función de la entrada, ese es mi objetivo a la hora de modelar con propósito de control. Mi salida en este caso de estas variables que hay aquí, una de ellas es el nivel. O sea, a lo mejor yo necesito despejar el nivel. ¿Cómo despejo el nivel de dentro de la derivada? Eso no es tan trivial. ¿Ok? Pero vamos a resolverlo también. Por lo pronto tenemos esta expresión como fruto del balance de masa. Y no solo esta. Podríamos también tener una expresión que venga como resultado del balance de energía. ¿Cómo sería el balance de energía en este sistema? Obviamente yo a ustedes no lo voy a complicar demasiado, termodinámica ni mucho menos, pero algo ustedes deben saber, recordar de estas cosas. Y en términos de energía, yo tendría que saber cuál es la cantidad de energía que porta el fluido que está entrando al sistema. ¿Cuánto es la cantidad de energía que se le está añadiendo a ese fluido en el sistema? ¿Cuánto es la cantidad de energía que está saliendo de ese sistema? ¿Y cuánta energía se acumula? Eso es lo que hay expresado aquí. Este primer término que hay acá, fíjense que sería densidad por F1, ya está en el tiempo, o sea, esto en realidad es flujo másico. Y si el flujo másico de un fluido, si la masa de una sustancia en el tiempo, ustedes la multiplican por el calor específico, que es una propiedad de la sustancia, que me indica cuánto calor acumula por unidad de tiempo, por unidad de temperatura, esa sustancia, y unidad de masa. Entonces, el calor específico es esa propiedad de la sustancia que me dice cuánto calor es capaz de tener, de aguantar en su interior. Y para saber cuánto es la cantidad de energía, tendría que multiplicarlo por la masa y por la temperatura. Entonces, este producto de esas variables que hay aquí es lo que me dice cuánta energía por unidad de tiempo está entrando, porque fíjense que esto es con F1, lo que viene por acá arriba. Esto es la energía que se le está añadiendo a mi sistema, que es todo esto, que llega por la tubería de arriba. Entonces, a esta energía, yo sé que en este sistema se le añade, además, el calor que aporta el vapor que circula por el serpentín. Entonces, energía que entra sería la que viene por el fluido F1 más la que añade el serpentín. ¿Cuánta energía se me va por aquí? Que sale del sistema. Ahí sería entonces también un fluido que sería densidad por F2, que es lo que sale, por el calor específico que voy a considerar que es constante, el mismo con que entró, por la temperatura. Entonces, esto que hay aquí es la energía que sale del sistema por esta tubería. Y eso tiene que ser igual a la energía que se acumula. La energía que se acumula, similar a como la estoy calculando aquí, que sería densidad por flujo, que es masa, por el calor específico, por la temperatura. Entonces, es lo que tengo acá. La derivada, similar a como lo hice aquí, la derivada, la variación de lo que se acumula. La derivada de ¿quién? De la densidad por el área, por la altura, esto es volumen, por densidad, ya esto es masa, por calor específico y por temperatura, ya esto es la energía que se acumula en el interior del tanque. ¿Ok? Aquí nuevamente lo que sería densidad, área y calor específico lo saco de la derivada y dentro de la derivada quedan siempre las variables. En este caso sería nivel y temperatura luz. ¿Ok? Si yo manipulo un poquito algebraicamente esta cuestión, yo podría dividir por la densidad y el calor específico toda la expresión matemática y al dividirlo aquí por densidad y calor específico solamente me queda F1 de 1. Este que no tiene densidad y calor específico por ningún lado me queda multiplicado por el inverso de densidad y calor específico
Aquí también me aparece densidad y calor específico, así que me queda F2 T2. Y aquí se me cancela este con este y me queda solamente el área de la derivada, el área que multiplica la derivada del nivel por la temperatura. ¿Ok? Entonces, llego a esta expresión, que fíjense que también es una expresión diferencial. Es una ecuación que tiene una derivada en medio. Pero es lo que me está indicando cómo se relacionan todas esas variables en el tiempo. ¿Ok? Y por otra parte, hay un dato que yo también les mencioné. Quedamos, y después vamos a entrar en el detalle, quedamos en que las variaciones del flujo que sale van a ser proporcionales a las variaciones del nivel que se alcanza. En realidad, de por medio hay una presión. El nivel ejerce presión y la presión ejerce flujo. Pero, en definitiva, esas proporcionalidades se contienen todas dentro de esta constante de proporcionalidad que hay aquí, que es la que me relaciona las variaciones. Fíjense que hay un delta acá. Ese delta significa variación. Ya no es simplemente F2, el valor absoluto de F2. Ese delta F2 significa que son las variaciones de F2 con respecto al punto de operación. ¿Ya? El valor en estado estable que se alcance en ese sistema. Las variaciones. La diferencia que hay entre el valor absoluto y el valor que se alcanza en estado estable, el punto en el que opera estable esa planta. ¿Ok? Eso es a lo que me refiero con los deltas. Y eso es un dato que me decía, un dato en el que quedamos, que insisto, vamos a ver más adelante de dónde sale realmente. Por lo pronto, existe una relación matemática entre las variaciones del flujo que sale y las variaciones del nivel, que esa estará dada por una constante de proporcionalidad C. Créanme que es así y por ahora asuman. Luego se los voy a explicar en detalle. Entonces tenemos tres expresiones. Tenemos esta expresión diferencial que sale del balance de masa, esta otra expresión diferencial también que sale del balance de energía y esta otra expresión que es una relación entre variables, entre el flujo que sale y el nivel que se adquiere. Esas son las tres ecuaciones que me permiten modelar este sistema en particular. Con ellas tendría que trabajar para poder llegar a ese modelo con propósito de control donde yo establezca bien claro cuáles van a ser mis salidas, cuáles son las entradas perturbadoras, cuáles son las entradas manipuladas. ¿Ok? Despejando de esas tres ecuaciones las tres salidas que yo tengo en este caso. Bueno, en esa planta, ya lo habíamos visto, las salidas, bueno, se tienen dos ecuaciones de estado, que son las ecuaciones diferenciales, una ecuación de relación, que es esa última que acabamos de ver. Variables tendríamos 6, que serían las 3 de salida, temperatura 2, nivel y flujo 2, 2 de entrada manipulables, que sería F1 y Q, y una entrada perturbadora que sería T1. Y además, fíjense que en esas ecuaciones aparece esta C, aparece esta densidad, el calor específico, aparece el área, o sea, esas ecuaciones tienen también como constante el área, el calor específico, la densidad, me falta la C ahí, pero que también es una constante. Esas no son variables, son constantes. ¿Ok? Bueno, dos de esas ecuaciones claramente son diferenciales, por lo que su solución en el tiempo no es evidente. Hay que buscarse algo para poder arreglarlo, para poder despejarlo. Y para facilitar justamente esa solución en el tiempo, lo que vamos a hacer es aplicar la transformada Laplace. ¿Ya? Y ahora ustedes pensarán que yo les voy a dar todo un cuento de la transformada Laplace, y no es así. Yo simplemente les voy a enseñar lo que nos hace falta para este curso de transformada Laplace. Pero partamos con entender que la transformada Laplace es algo que nos va a ayudar a convertir las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, de las cuales yo voy a poder despejar fácilmente, porque son ecuaciones que van a multiplicar constantes por variables y listo. ¿Ya? Y pensemos primero en lo siguiente, para entender algo muy importante que hay acá cuando yo transformo por Laplace. ¿Qué es lo siguiente? Fíjense, pensemos en una función muy sencilla. Una función en el tiempo que es simplemente a
una constante por el tiempo más B. Digamos que algo varía así. A, una constante por el tiempo más B. Esa es la ecuación que yo quiero trabajar, con la que yo quiero trabajar. Pero a esa ecuación le aplico la derivada, como hicimos acá. Le aplicamos a esta ecuación la derivada para poder llevarla a sus valores en el tiempo, no valores instantáneos. ¿Ok? Si yo a esta expresión, que en el tiempo es A por T más B, le aplico la derivada de esta parte sería A, porque la constante sale y la derivada del tiempo con respecto al tiempo es 1. Y la derivada de esta otra parte de la ecuación, la derivada de una constante, es 0. Que si algo no cambia, la derivada es una medición del cambio. Si algo no cambia porque es constante, entonces su derivada es 0. Porque no cambia. ¿Okay? Entonces, la derivada de esta expresión matemática, la derivada de f en t con respecto al tiempo, es simplemente a. Y con esto es con lo que yo voy a trabajar. ¿Ok? Fíjense que se ha perdido, cuando ya yo tengo la ecuación diferencial, se ha perdido el valor inicial de esta expresión. Porque en esta expresión, cuando el tiempo es 0, la función f en t vale b. Pero yo aquí no tengo b por ningún lado. Yo no tengo forma de saber cuál es la condición inicial en esta expresión. ¿Ok? Eso es lo que les estoy diciendo por acá. F en t igual a 0, que es b. Yo aquí no lo tengo. Y con esto es con lo que yo tengo que trabajar. ¿Verdad? ¿Cómo resolvemos ese problema? Fácil. En lugar de trabajar con f en t directamente, voy a trabajar con las variaciones de f en t respecto al punto de operación, que matemáticamente aquí va a ser el punto para t igual a 0. O sea, b. ¿Qué voy a hacer? F en t, esta b que hay aquí, que cuando la derive la voy a perder, la voy a pasar para la acá. Y me quedaría f en t menos b. ¿Cierto? Eso es lo que tengo aquí. F en t menos f en t igual a 0. F en t igual a 0 es b. O sea, esto es b. Y voy a trabajar entonces con esta función que ya es simplemente a por t. Porque ya yo b lo puse para acá. A eso es a lo que voy a derivar. Y la derivada de f, que ahora tengo un gorrito aquí para diferenciarlo de esta, la derivada de esto vuelve a ser a. Porque esto es f en t, que es f en t menos f en 0, es igual a por t. Cuando lo derive me queda simplemente a. ¿Ok? Bueno, a eso a lo que hemos llegado, ya yo le puedo aplicar la transformada de Laplace. Y ahora vienen las cositas que, créanme que son así y son con las que vamos a trabajar. Vamos a aplicarle la transformada de Laplace a una derivada. Por si no se acuerdan, la transformada de Laplace de una derivada es multiplicar por s esa función que yo quiero transformar por Laplace y expresarla en el término de Laplace. O sea, si yo tengo la derivada de f en t de t y le quiero aplicar la transformada de Laplace, eso es simplemente s por f en s. Aquí estoy en el tiempo, aquí ya estoy en la frecuencia. ¿Ok? Y la transformada de Laplace de una derivada es simplemente multiplicar por s. S por la función, ya ahora no en el tiempo, sino en la frecuencia. Es el operador laplaciano. ¿Ok? Por tanto, la transformada de Laplace de este término es s por f en s. ¿Ok? Bien, la otra que tienen que saber es que la transformada de Laplace de una constante es la constante dividido s. O sea, si yo le aplico la transformada de Laplace a una función que es simplemente
una constante, una función que sería f en t igual a, si yo le aplico la transformada de Laplace a f en t, que es simplemente igual a, eso es a entre s. ¿Ok? Esa es la otra que se tiene que saber por ahora. Entonces, la transformada de Laplace de esto es a entre s. ¿Cuál es mi objetivo en las ecuaciones diferenciales? Recuerden que el problema estaba en que yo no podía despejar la variable que estaba dentro de la derivada. Cuando tengo la expresión de esta manera, por ejemplo. Aquí yo no puedo despejar esta masa porque está metida dentro de una derivada. Pero cuando yo le aplique la transformada de Laplace a esto, me va a quedar S por MA en S. ¿Entiendes? Como mismo me ha quedado aquí, S por F en S. Y ya ahora, si yo tengo esto, despejar la variable que estaba dentro de la derivada, es fácil. Porque ahora, si yo quiero despejar esto, que es lo que estaba dentro de la derivada, ya no está dentro de la derivada. Ahora es una ecuación algebraica, que es simplemente S por F en S igual a A entre S. Despejar esto, ¿qué cosa es? Esta S que está multiplicando la paso dividiendo. Por tanto es A entre S al cuadrado. Y listo, ya la despego. Lo que pasa es que estoy en el campo de la frecuencia. ¿Ok? Pero ya está despejado. Bueno, ahí yo trabajo algebraicamente, hago operaciones matemáticas, que todas son algebraicas y tal, y al final llego a un resultado. Bien, ese resultado que yo haya obtenido, digamos que sigue siendo esto, porque aquí es un ejemplo muy sencillo. Para poder volver a llevarlo al tiempo, lo que tengo que hacer es aplicarle la antitransformada a Laplace. La transformada a Laplace inversa. ¿Ok? Y resulta que la transformada inversa de Laplace de una constante entre S al cuadrado es A por T. Esa es otra cosa que tendrían que saberse. La transformada inversa de Laplace de una constante entre S al cuadrado es A por T. ¿Ok? Bien. Recuerden que yo estoy haciendo un ejemplo que partí de aquí, una función muy sencilla, le apliqué la transformada a Laplace, trabajé, hice cosas. No hice nada ahora en realidad porque es un ejemplo muy sencillo. Así que ya a eso mismo le aplico la antitransformada a Laplace y vuelvo a llegar entonces a A por T. Pero recuerden que había perdido la condición inicial si hubiese trabajado directamente con F en T. Pero no estoy trabajando con F en T, estoy trabajando con F corrido en T. Entonces, esto en realidad es esto menos esto. Así que ahora esto lo sustituyo aquí y eso me queda que es igual a A por T. Y este, que es la condición inicial, la puedo pasar para acá. Y recuerden que esto era B. Así que vuelvo a tener entonces lo que tenía originalmente. Entonces, como partí de esta función, pero no voy a trabajar con esta variable, sino que voy a trabajar con esta, que son las variaciones de ella con respecto al valor inicial o al punto de operación para nosotros en proceso. Hago todo el trabajo de transformar a Laplace, manipularlo y qué sé yo, lo viro para atrás con la antitransformada y vuelvo a llegar entonces a esto, pero que como la variable con la que yo estuve trabajando, la que yo llevé a S, no fue la variable de los valores absolutos, sino las variaciones con respecto al punto de operación. Entonces lo vuelvo a poner acá, tiro para acá el valor que realmente tenía en la condición inicial y llevo a lo mismo de lo que partí. Conclusión del cuento: siempre que yo trabaje con variaciones en lugar de con la variable en sus valores absolutos, yo no habré perdido la condición inicial. Pero para eso, obviamente, de alguna manera tengo que conocer cuál es el punto de operación, cuál es la condición inicial del sistema. ¿Ok? Y eso sí, hay que calcularlo también con las ecuaciones de los balances de masa, de energía, de relación, todas estas cosas son las que me van a permitir a mí determinar el punto de operación del sistema. Y el punto de operación del sistema, por definición, es el valor que se adquiere en estado estable. Y si estamos hablando de que estamos en estado estable, significa que las variables no cambian. Y cuando las variables no cambian,
entonces sus derivadas se hacen cero. Entonces las ecuaciones diferenciales en estado estable, la derivada se hace cero y simplemente lo que tendría que hacer es uso de esta parte de la expresión porque esto se me va a hacer cero. Bien. Entonces, métanse en la cabeza que cada vez que veamos variables en transformar a Laplace, no estamos viendo valores absolutos de sus valores, sino variaciones respecto a un punto de operación. ¿Ok? Por ello que el control siempre se habla de la transformada de ecuaciones diferenciales, se da por hecho que las soluciones serán variaciones alrededor del punto de operación conocido, porque si no lo hacemos así, perdemos la condición inicial. Entonces, para no perderla, vamos a trabajar siempre en variaciones. En proceso, este punto de operación será el estado estable del sistema cuando se alcanza el flujo estacionario y por tanto las variables dejan de variar, dejan de ser variables, sus derivadas se hacen cero y las expresiones de los balances de masa, balances de energía, en lugar de ser ecuaciones diferenciales, pasan a ser ecuaciones que relacionan variables que en ese punto son constantes. ¿Ok? Bien. Volvamos al ejemplo anterior. Y empecemos entonces a analizarlo bajo determinadas condiciones para hacer cada vez más sencilla la cosa. O sea, para partir de una cosa sencilla y cada vez hacerlo más complejo. Vamos a considerar, fíjense que es el mismo ejemplo que habíamos visto ya, pero vamos a considerar que no hay transferencia de calor ni variación de las temperaturas. O sea, si yo no tengo aquí transferencia de calor, significa que yo no estoy haciendo circular vapor, yo no estoy variando la circulación del vapor. ¿Ok? Y por tanto las temperaturas no cambian. Esta temperatura no cambia y tampoco cambia esta. Si las temperaturas no cambian, el calor no cambia, eso, de haber sido variables de forma general, como lo había considerado antes, ahora pasan a ser constantes. Bien. Así que esta expresión, bueno, la del balance de energía, lo que hace es que me relaciona constante. No me aporta nada en el tiempo, porque todo es constante. ¿Ok? Sin embargo, esta sí permanece relacionando variables, que sería el flujo de entrada, el flujo de salida y el nivel. Pero recuerden que la transformada de Laplace no se la voy a aplicar a las variables en sus valores absolutos, sino a sus variaciones respecto al punto de operación. ¿Cómo encuentro el punto de operación para este sistema? Me ubico en cuál es la condición para la cual ese sistema, las variables permanecen constantes. Le voy a dar como nombre el subcero este que hay acá y entendamos que F1 en el punto de operación, cuando ese sistema se estabilice, ¿de qué estamos hablando? Piensen en un tanque, yo le estoy echando un flujo. Pensemos, inicialmente el tanque está vacío, le empiezo a usar un flujo, el nivel empieza a subir, ¿verdad? Porque le estoy echando un flujo, pero está saliendo por abajo también. Pero por abajo inicialmente sale poco. Bueno, de hecho sale nada, porque no había nada. Y en la medida que empieza a subir el nivel, el flujo de salida cada vez va a ser mayor. Llegará un momento en que el flujo de salida se va a igualar al flujo de entrada. ¿Verdad? Fíjense que el flujo de salida partió siendo cero, pero el flujo de entrada desde un principio era el mismo, porque yo estoy hablando que quiero llegar a la condición de estado estable. Por tanto, ya de partida no voy a variar el flujo 1. Le estoy echando determinada cantidad de flujo 1. El nivel va a empezar a subir, el flujo 2 va a empezar a aumentar y llegará un momento en que el flujo 2 se va a igualar al flujo 1. Cuando el flujo 2 se iguale al flujo 1, ¿seguirá variando el nivel? Si todo lo que entra sale, el nivel no cambia. Y se habrá alcanzado el estado estable. ¿Ok? Si yo no cambio F1, no tiene por qué cambiar ni el nivel ni F2. Y ahí habré llegado al, bueno, F1, ya lo había determinado cuánto era, fue el que le estoy entrando al tanque. Así que F1 en estado estable será F1 sub 0. F2
en estado estable es el que se alcance cuando alcance el estado estable. Y el nivel en estado estable va a ser h sub 0. El nivel que alcance en estado estable. ¿Ok? Entonces ya ahora esta expresión es una constante menos una constante es igual al área por la derivada de una constante. ¿Y cuánto es la derivada de una constante? 0. ¿Ok? Y ahora viene la explicación de por qué yo les puedo decir que F2 sí o sí en el estado estable tiene que ser igual a F1. Porque para que se cumpla esta expresión en el estado estable, la derivada se hace 0 y por tanto me queda F1 menos F2 tiene que ser igual a 0. Así que F2 que está restando pasa para allá sumando y puedo llegar a la conclusión de que sí o sí en el estado estable F2 tiene que ser igual a F1. Y es lógico, ¿verdad? Cuando se alcanza la estabilidad, eso es lo que yo les decía, parto con cierto F1 que no lo voy a cambiar, empieza a aumentar el nivel, empieza a aumentar F2, ¿hasta cuándo? Hasta que F2 igual a F1. Cuando F2 igual a F1, todo lo que entra sale y por tanto de ahí para allá el nivel no cambia. ¿Ok? Y matemáticamente eso es lo que me está diciendo esta expresión que hay aquí cuando lo igual a ser que F2 es igual a F1 en el estado estable. Pero me gusta ponerla así, con su valor en estado estable, su valor en estado estable y el valor en estado estable, porque ahora lo que hacemos es que restamos estas dos ecuaciones, esta menos esta. La ecuación que varía en el tiempo menos la ecuación en estado estable para llegar a los deltas, para llegar a las variaciones. Para a eso aplicarle la transformada Laplace. Esta menos esta es esto. Esta menos esta es esto. Esta menos esta es esto. Entonces, a esto le voy a llamar delta F1, a esto le voy a llamar delta F2 y a esto le voy a llamar delta H. Y estas van a ser mis variables ahora. Ya no van a ser estas. Mis variables, para no perder la condición inicial, para trabajar con lo que les había demostrado ahorita que hacía falta trabajar en transformar Laplace, ahora mis variables van a ser estos deltas. A eso es a lo que yo le voy a aplicar la transformada Laplace. Ahí en el fondo está diciendo que también la variación de los flujos entrante y saliente, la diferencia va a ser igual al área, pero multiplicada por la derivada de la Por la variación de la variación de altura. Ujú. Porque la derivada significa variación. Automáticamente eso es lo que va a estar representando. Eso, exactamente. Aquí lo que estamos hablando son de variaciones. La variación de F1 menos la variación de F2 va a ser igual a la variación de la variación del nivel. Exacto. Eso, exactamente. Entonces, a esto es a lo que yo le voy a aplicar la transformada Laplace. Aquí les puse la transformada Laplace de una función que está derivada, de una constante. Hay una transformada Laplace más obvia todavía, que también vamos a usar mucho, que es la transformada Laplace de una función, de una variable. La transformada de Laplace de una variable, es la variable en S. ¿Ok? Por tanto, ahora para mí esto es una variable, esto es otra variable y esto es otra variable. Y a eso le voy a aplicar la transformada de Laplace. Transformada de Laplace de una variable, la variable en S, esto. ¿Ok? Transformada de Laplace de la otra variable, la variable en S. Transformada de Laplace de este término que hay aquí, que es una constante por la derivada, saca la constante, y la transformada de Laplace de la derivada es S por la variable en S. Esto que hay aquí. Listo. Ya saben transformar Laplace. Ya saben transformar Laplace, porque a mí me interesa que ustedes recuerden transformar Laplace. Es mucho más complejo. Pero hasta aquí, ¿lo entienden? Eso es lo que a mí me interesa, no complicarlo demasiado. Entonces ya tenemos la transformada Laplace de la primera ecuación. ¿Ok? Ahora hagamos un paréntesis ahí. Porque nos interesa entender qué cosa es una función de transferencia y qué cosa es su representación en un diagrama lógico.
Por definición, una función de transferencia es el cociente, o sea, la división entre una salida y una entrada. ¿Ok? Una salida entre una entrada va a ser igual a lo que voy a llamar función de transferencia. Por tanto, si yo despejara aquí la salida, me queda que es la función de transferencia por la entrada, esta expresión que hay aquí. ¿Verdad? Y esto yo lo puedo representar en bloques con esto que hay acá. ¿Qué significa eso? Que yo entro con X a este bloque, y este bloque lo que significa es que lo que hay adentro se multiplica por X y su salida es esto que hay. O sea, entro con X, lo multiplico por G en S, que es la función de transferencia, y obtengo Y. Esto es lo mismo que esto. Es como una ganancia. Yo entro con algo, lo multiplico y doy la salida. Lo que hay acá adentro, que si fuera una constante sería una ganancia, puede, en lugar de ser una ganancia, ser una función de transferencia. ¿Ok? ¿Cómo aplicamos eso a lo que acabamos de obtener? Lo que acabamos de obtener es esto. ¿Verdad? Es una variable menos otra variable igual a por S por H en S. ¿Quién es mi salida aquí? H. Y voy a despejar H. H, ¿a qué va a ser igual? A F1 menos F2, que multiplica, esto que está multiplicando aquí, lo paso por abajo dividiendo, multiplica a 1 entre AS. ¿Verdad? ¿Cómo represento eso en bloque? Fácil. F1 menos F2, y ahí representé esto en bloque, en este pedacito que hay. Eso entra a un bloque que multiplica por 1 entre S. Y el resultado es H. ¿Entendió? Entonces aquí tengo un caso particular que es la resta de dos cosas, dos variables, que entran a una función de transferencia, que en este caso es simplemente 1 entre AS, y el resultado es lo que tengo aquí. ¿Ok? Bien. Cerramos el paréntesis. ¿Eh? Pues se me acabó tan rápido. 5:20. Ya, denme 5 minuticos para terminar este video. Esto es lo que tenía y ya lo representé en ese diagrama de bloque, conociendo ya ahora qué cosas son los diagramas de bloque y qué cosas son las funciones de transferencia. Y teníamos esta otra expresión también. ¿Recuerdan? Que habíamos dicho, tenemos una expresión relacional que relacionaba las variaciones de F2 que van a ser igual a una constante por las variaciones de H. Ya esa expresión la tenemos en deltas. Si ya la tenemos en delta, son las variaciones alrededor del punto de operación, ya yo le puedo aplicar la transformada a Laplace directamente. No tengo que estarle haciendo esto de ponerla en el punto de operación y restando para poder buscar los deltas. Ya lo tengo en delta. ¿Ok? Así que a esto yo le aplico la transformada directamente. A este delta es esto, este delta es esto. A esto le aplico la transformada a Laplace. Transformada a Laplace en una variable, la variable en S. Constante, transformada a Laplace de una variable, la variable en S. ¿Ok? ¿Cómo represento esto en un diagrama de bloque? Entro con H, multiplico por C, el bloque C, y salgo F2. ¿Ok? Eso es esto. Ahora tengo F1 menos F2, F1 menos F2, que se multiplica por 1 entre AS, porque este lo tengo que pasar para acá dividiendo, 1 entre AS. Como resultado tengo H. ¿Ok? Pero H lo multiplico por C y su resultado es F2, que es justamente el que yo necesitaba por aquí. Y ahí se me ha formado también una representación en diagrama de bloque de estas dos expresiones matemáticas. Y resulta que esto aparece mucho en sistemas de control. O sea, eso de una función de transferencia por aquí arriba
y que se realimenta, y después vamos a ver lo que son los sistemas realimentados, a través de otra función de transferencia, que en este caso es amplificado porque es una C, una constante, pero aquí podría haber una función de transferencia también. Y esto se resta con lo que estaba entrando. Eso aparece mucho. Y como aparece mucho, yo se los especifiqué aquí en un caso general, de que estamos hablando de una entrada que se le resta otra cosa que es, digamos, una medición de esa entrada. Esto podría ser el valor deseado, esta es la medición. Por tanto, yo estoy como comparando estas dos entradas, ¿verdad? Esta menos esta, es el error, ¿verdad? Aquí tendríamos un error, ese error se multiplica por un bloque, por una función de transferencia, y da como resultado mi salida. Pero esa salida se realimenta para acá, multiplicándose por otra función de transferencia, y da como resultado esto que estaba restándose. Matemáticamente, eso es esto. O sea, la salida es G en S, que es esto, por el error, ¿verdad? ¿Quién es el error? Este menos esto, esa diferencia. Pero resulta que este, ¿quién es? H por la salida. La salida entra, se multiplica por esta función de transferencia y viene para acá. Entonces, algebraicamente, yo podría sustituir el error acá y me queda que I en S es G en S por el error. Aquí está. Pero resulta que X2 es esto. Yo puedo sustituirlo acá. Entonces me quedaría X1 menos H por I. ¿Cierto? Y ahí yo puedo entonces trabajar algebraicamente, multiplicando este por este. Aquí tengo I, lo traigo para el lado acá y me queda que esta I, esto está restando, más, pasa para acá sumando, G por H por I en S es igual a ¿quién? A este por este, que es en S por X1. Y despejando I, sacando la que está factor común de aquí, I, factor común de aquí, me queda I que multiplica a 1 más G por H, que está multiplicando aquí, por tanto pasa dividiendo. Entonces me queda que I, la salida, va a ser igual a G sobre 1 más G por H, que multiplica a X, que es la entrada. Entonces, este bloque que hay acá, con una G y una H, yo lo puedo sustituir por un bloque que es, entro con X y multiplico por G sobre 1 más G por H. ¿Y la salida? Entonces, eso es una forma también de reducir un diagrama de bloque. Fíjense cómo yo partí de esto, que son dos bloques, y llegué a uno solo. Que cuando lo trabajan algebraicamente les va a quedar mucho más sencillo que tener los dos bloques así. ¿Ok? De hecho, aplicado a esto, fíjense, aquí esto sería G y esto sería H. Entonces, la reducción de esto que viene de estas dos expresiones, y es exactamente esto mismo, la reducción de esto, ¿qué cosa es? Si yo lo aplico G sobre 1 más G por H, G es esto y esto es H. Entonces, me quedaría G, que es 1 entre A por S, sobre 1 más G, que es 1 entre A por S, por H, que sería C. ¿Verdad? ¿A qué es igual a eso? Esto, esta A por S multiplica al 1 y multiplica aquí. Me quedaría 1 sobre A por S más A por S, que multiplica a 1 entre A por S por C. Este se me va con este, y como resultado tengo 1 sobre A por S más C. ¿Vieron cómo se redujo? De toda esta maraña de cosas, se redujo a esto. Entonces ya yo tengo ahora un bloquecito que en el caso particular de esto, la entrada es F1, la salida es H, y aquí lo que tengo es 1, el área por S más la constante C. A eso se redujo todo mi sistema. Donde esto es la función de transferencia que relaciona esta salida con esta entrada. O sea, H, esto digamos
que es G en S, H es G en S por F1 en S. ¿Ok? Fíjense que una vez que ya yo lo tengo reducido, aquí ya no está F2 por ningún lado. Es como que se perdió ese estado. En realidad no se perdió. Ese estado estaba aquí. Pero como yo reduje eso, porque lo que hice fue sustituir esta expresión aquí, es como en matemática, como ustedes sustituyen una expresión en la otra, se pierde una variable. Ok, entonces ahí sigue estando F2, pero ya no se ve. ¿Pero por qué lo hice así? Porque a mí lo que me interesa en definitiva es ver cómo varía el nivel en función de las variaciones de la entrada. Ok, no me interesa F2. ¿Qué pasaría si a mí lo que me interesara fuera que la salida sea F2? Esa se la voy a dejar de tarea, pero fíjense ustedes, aquí. Aquí no, aquí. Ahora la salida mía es F2. ¿Cómo yo podría resolver eso? Si lo que me interesa es, en el modelo con propósito de control, que la salida sea F2, yo tengo F1, 1 entre A por S, tengo C, esto es F2, esta suma, esta resta, esto es H, pero a mí ahora no me interesa la salida H, a mí ahora lo que me interesa es la salida F2. Yo puedo perfectamente coger este cablecito y que sea mi salida, ¿verdad? Y eso sería lo mismo que decir 1 entre A por S, C, F2, aquí está H. Eso es lo mismo, lo único que hice fue tomar este bloquecito y ponerlo para acá y sacar la salida F2. ¿Cierto? Esto que hay aquí ahora es G. ¿Y cuánto sería H? Recuerden, para ponerlo en la forma G que realimenta con H, que es la forma típica. La forma... ¿Cuánto sería H si yo lo que tengo por ahí es un cable? Recuerden, yo entro, multiplico y salgo. ¿Qué valor tendría que tener H para que yo al multiplicarlo siga haciendo lo mismo? 1. Entonces H vale 1. ¿A qué se reduce esto? A C entre A por S sobre C entre A por S más H, que es 1, ¿no? Por A por S. Ay, me perdí. G sobre 1 más G por H, que es 1. C entre A por S. Esto es G, esto es H. H está aquí, por 1. G sobre 1 más G por H. Esta A por S multiplica aquí, me queda C sobre A por S, más, también multiplica acá, se me va, me queda solamente la C. Es parecido a este, pero aquí arriba le queda la C. Entonces, si mi salida es F2, entonces eso se reduce a, entro con F1 y lo que tengo aquí es C sobre A por S más C. Y eso sería la solución de esto. ¿Ok? Ahora sí.